Hola. La verdad no sé qué hago aquí, pero como no tengo nada que hacer, ser una ñoña y les contaré acerca de la primerísima guerra mundial porque fue lo primero que se me vino a la mente y ni modo. Así que pónganme atención porque la verdad está súper interesante. Trataré de no tardarme tanto en explicar. Ahora sí. La Primera Guerra Mundial 1914-1918 fue un conflicto global entre dos alianzas principales. Los aliados y las potencias centrales comenzó tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando y se caracterizó por combates en trincheras y nuevas tecnologías militares. Terminó en 1918 con la derrota de las potencias centrales y tuvo consecuencias profundas, incluyendo la reconfiguración de Europa y el surgimiento de tensiones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Jiji, ya perdón, es que quería que mi mejor amigo ChatGPT participara. Ahora sí, resulta y acontece que hace mucho tiempo los imperios solo querían extenderse y extenderse a través de los continentes. La gente solo quería poder y mucho dinero, como yo, así que en Europa habían peleas y peleas, mucha tensión y rivalidad. Yo creo que no tenían otra cosa que hacer. En fin, en ese entonces, este mundo se había dividido en dos alianzas. La primera, la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. No entiendo por qué no se pusieron otro nombre más bonito, pero bueno. Después está la Triple Entente, o como yo les digo, los azul, blanco, rojo, conformada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. No, esos de Rusia sí dan miedo, la verdad que bueno que no nací en esos tiempos. Esa es solo la introducción, ahora contaré cómo fue que sucedió todo eso. En una calurosa tarde de la fecha que está escrita en Sarajevo, espero ubiquen, un nacionalista serbo llamado Gavrilo Princip se le ocurrió la gran idea de empezar un gran evento canónico en el mundo. Te voy a disparar, ok. Muérete pero ya. Ok, bro, pero a mi esposa no, porfa. Ups, tarde ni modo, para la otra avisas bien. No, Sofía. Lo que no saben es que Francisco Fernando era visto por muchos como símbolo de la opresión sobre los eslavos del sur, así que sí tenían sus motivos, pero no era necesario tanto despapalle. Aquel 28 de junio, dos disparos resonaron por toda Europa y aunque por obvias razones la gente no sabía lo que le esperaba, cómo es posible que esto cambiara al mundo, bueno, sigamos con la historia. Y como cualquier buen chisme, esto llegó rápido a los oídos de Viena, donde los líderes de Austria-Hungría, súper ardidos de la situación, dijeron ya basta, es hora de hacer algo, así que los austrohúngaros deciden declararle la guerra a los de Serbia pensando que no llegaría a algo tan grave. Así, el 28 de julio de 1914 fue solo el inicio de este conflicto tan grande. Así los de Austria-Hungría, tan ilusos como yo, no anticiparon el poder del sistema de alianzas, así que se les borró bien bonita la sonrisa. Quedaron como payasos y en cuestión de días, lo que comenzó como un conflicto origen se transformó en una guerra global por confiados. Lo que no les había contado es que Serbia ya estaba unido a Rusia, pero continuando con el chisme. Y Alemania, como buen leal, le ofreció su mayor apoyo condicional a los austrohúngaros. Y por otro lado, Rusia tenía como que complejo de Salvador y como dije antes, ya era aliado de Serbia, movilizó sus tropas y se encargó de proteger a los pueblos eslavos. Francia ya tenía sus problemillas con Alemania, así que sin dudar se unió a Rusia porque entre azul, blanco, rojo se entienden. Gran Bretaña, viendo que Alemania invadía la neutral Bélgica para llegar a Francia, tuvo que declararle la guerra a Alemania. O sea que en cuestión de semanas, las principales potencias de Europa ya estaban en guerra, arrastrando consigo a colonias y aliados de todo el mundo. En pocas palabras, todos se metieron con todos bien metiches, ay no. La verdad, esto de tantas guerras y batallas sí está feo. Los primeros meses fueron movimientos rápidos, pero pronto se estancó en un punto muerto. En el frente occidental, que se extendía desde la costa de Bélgica hasta la frontera suiza, los soldados cavaron trincheras para protegerse del fuego enemigo. Esas cositas que ven los protegieron durante los siguientes 4 años, pero claro, eso no tenía nada higiénico. Había barro, enfermedades y lo peor, ratas. Yo no podría, y sobre todo el constante peligro de muerte. Lo que más marcó fueron las batallas de Verdún y Somme, se convirtieron en símbolos de horror y de brutalidad, súper sangrientas en otras palabras. Imagínate estar en esa situación, el suelo es barro y escombros, solo sobrevivían y ya no vivían, pues aparte es luchar con el frío, hambre y miedo. Amanecer y escuchar la artillería, los cañones retumbaban y la tierra temblaba bajo los pies, tener que salir y correr hacia una lluvia de balas. Qué horrible caso, la verdad, pero ya no hay que deprimirnos, siguiendo con el tema. En el frente oriental también se habían puesto las pilas. Aquí las fuerzas rusas enfrentaron a las de Alemania y Austria-Hungría, estaban dispuestos a dejarlo todo. Aunque piensen que los rusos eran unos expertos como nos lo imaginamos.
Puede ser que sus tropas eran enormes, pero su equipo y su organización dejaron mucho que desear, así que tan buenos no eran. A pesar de algunas victorias iniciales, empezaron a sufrir derrotas aplastantes. Y para acabarla, la pobreza y el descontento social estaban a punto de estallar en una revolución. La verdad, pobrecitos, pero lo que viene está peor. Bueno, ya hablaste mucho, ahora yo contaré lo que pasó después. ¿Ahora ahí está quién es? Eso no importa. Yo le seguiré a tu historia. ¿Ok? Pues por mi bien, ya me había cansado de hablar mucho. Bueno. Ahora narremos esto a mi estilo. Imagina que eres Gran Bretaña en plena Primera Guerra Mundial, y al principio, todo parece ir bien en el campo de batalla. Sin embargo, de repente, recibes la alarmante noticia de que Alemania ha soltado a sus lobos marinos, los U-Boats. Estos submarinos están listos para devorar cualquier barco que se cruce en su camino, atacando sin previo aviso y hundiendo naves como si fueran simples bocadillos. La situación se vuelve aún más crítica cuando se produce el famoso hundimiento del RMS Lusitania, un lujoso transatlántico británico que lleva a 1.9 personas, entre ellas 128 estadounidenses. Te preguntas, ¿qué podría salir mal? Spoiler, salió mucho mal. Este tipo de ataques comenzó a agotar la paciencia de Estados Unidos, que, aunque intentaba ayunar en su participación en la guerra, no podía soportar que sus ciudadanos estuvieran en peligro. Finalmente, la situación se vuelve insoportable y Estados Unidos decide que ya es hora de actuar. La paciencia se ha agotado y piensan, esto ya se pasó de la raya. Así, deciden entrar en la guerra, una decisión que cambiaría el rumbo del conflicto. A pesar de los intentos de Alemania por sembrar el caos, la unión de los aliados, con Estados Unidos a la cabeza, resultó ser más poderosa que cualquier ataque sorpresivo de los U-Boats. Woodrow Wilson estaba tranquilo en su dieta de no ayunar, tratando de soportar los antojos de meterse en la guerra europea, pero los alemanes, con su guerra submarina irrestricta, empezaron a devorar todo lo que encontraban en el Atlántico, sin preguntar si eran barcos enemigos o neutrales. Wilson intentaba ayunar de conflicto, pero entonces Alemania le lanzó un telegrama sin merma tan picante que no pudo ignorarlo. El telegrama le decía a México: si nos ayudas y atacas a Estados Unidos, te devoramos Texas, Nuevo México y Arizona en un 2x3. Wilson, con el estómago revuelto por la propuesta, dijo: esto no lo puedo soportar más. Basta de ayuno, es hora de devorar a esos submarinos. Así que en abril de 1917, Estados Unidos se levantó de la mesa y se fue directo al campo de batalla, llevando a sus Doughboys como postre, listos para cambiar el menú de la guerra. Europa no sabía lo que le esperaba en el plato. Con la llegada de Estados Unidos, los aliados recibieron el segundo aire que tanto necesitaban. Los soldados americanos aparecieron frescos en el frente, mientras los europeos, después de años de pelea, estaban tan cansados que casi podían dormirse en las trincheras. En 1918, la ofensiva de los 100 días fue el golpe final que rompió las defensas alemanas. Mientras tanto, en Alemania, la situación era un desastre total. El país se caía a pedazos. La gente estaba tan harta de la guerra que salieron a protestar como si no hubiera un mañana. La Revolución Alemana de 1918 fue tan intensa que el Kaiser Guillermo II decidió que lo mejor era escapar a los Países Bajos. 2 días después, el 11 de noviembre de 1918, se firmó el armisticio en un vagón de tren, y todos esperaban que ese fuera el final de las guerras, aunque la historia tenía otros planes. En 1919, los líderes mundiales se reunieron en Versalles, un lugar tan elegante que daba ganas de comer croissants. Ahí, culparon a Alemania de todo, como cuando regañas al niño que rompió la ventana.
El Tratado de Versalles fue como poner a Alemania en una dieta forzada, les quitaron territorio, les redujeron el ejército a un club de scouts, y les metieron una deuda tan grande que parecía broma. Alemania, humillada y en crisis, empezó a fermentar su resentimiento, y años después, decidió volver al ruedo. Y así llegó la secuela, la Segunda Guerra Mundial, ahora con más explosiones. Además del colapso del Imperio alemán, la Primera Guerra Mundial se llevó consigo a otros 3 grandes imperios, como si fuera una liquidación de imperios, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. De las ruinas de estos imperios surgieron nuevos estados, como si alguien hubiera armado un rompecabezas con las piezas equivocadas, creando conflictos frescos, fronteras disputadas y tensiones étnicas que no se resolvían ni con terapia grupal. En Rusia, la revolución de 1917 decidió que era hora de un cambio radical y creó la Unión Soviética, transformando el panorama geopolítico como quien redecorara toda una casa. Este nuevo look no solo trajo un cambio de ideología, sino que también dio inicio a un nuevo tipo de conflicto, que dominaría gran parte del siglo XX, convirtiéndose en la serie geopolítica más larga y tensa de la historia moderna. La Primera Guerra Mundial dejó al mundo más dañado que tú cuando te ilusionaron, con más de 10 millones de soldados que no regresaron del campo de batalla y millones de civiles que sufrieron a manos del hambre, las enfermedades y las peleas que convirtieron ciudades y campos en zonas de desastre. Parecía que el planeta entero había perdido la fe en un mañana mejor. Los jóvenes europeos, que antes de la guerra solo se preocupaban por cosas como el peinado de moda o cómo invitar a alguien a bailar, volvieron a casa con cicatrices, tanto físicas como del alma, que no se quitaban ni con las mejores cremas. Pero, en medio de todo ese desorden, surgió una chispa de esperanza. Nació la Liga de las Naciones, como el superhéroe internacional que todos necesitaban, con la misión de mantener la paz y asegurarse de que nunca más se repitiera una tragedia así. Lamentablemente, la Liga no fue tan efectiva como se esperaba, y la Segunda Guerra Mundial se asomó antes de lo que nadie quería. Sin embargo, la Liga no fue en vano, fue el ensayo general para las Naciones Unidas, que sí logró quedarse con el papel principal después de 1945, y hasta hoy, las Naciones Unidas siguen ahí, intentando, como un diplomático con megáfono, que el mundo se lleve bien, y no repita los errores del pasado. Así fue como, en apenas 4 años, el mundo cambió para siempre. Lo que comenzó como un conflicto local entre 2 naciones en los Balcanes, se convirtió en una guerra total que envolvió a todo el planeta. Las cicatrices de la Primera Guerra Mundial, tanto físicas como emocionales, se sintieron durante generaciones, influyendo en la política, la economía y la sociedad de todos los países involucrados. Y aunque aquellos que vivieron la guerra esperaban que fuera la guerra que acabaría con todas las guerras, la realidad sería muy diferente. Pero esa es otra historia que merece ser contada en detalle. Ni nos tardamos nada en explicar, ¿verdad? No bien resumido todo. Ya les ahorramos la escuela con esto. Sí, la verdad, esperamos que hayan entendido con claridad lo que pasó en esta guerra tan fea. Y si no, con preguntarle a ChatGPT ya la tienen. No es cierto, consulten con sus maestros. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Fue agradable platicarles un rato. Les mandamos bendiciones del universo. Con esto no reprueban historia, se los aseguramos. Y pues no queda otra cosa que decir, entonces. Bye.